Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar comienzo a una nueva clase. Vamos a empezar con la grabación. El- la clase va a ser presentada por la Universidad de la Marina Mercante y vamos a hablar sobre el tema de marketing de servicios. Vamos a partir. Muy bien, perfecto. Bien. Bueno, cuando hablamos de tema de marketing de servicios, vamos a empezar a ir viendo desmenuzando el tema de, por un lado, la parte de marketing, por otro lado, los servicios, el tema de los usuarios, cómo se va a ir definiendo los diferentes tipos de servicios y cómo ha sido su uso a lo largo del tiempo. Y también vamos a ir viendo cómo se reconoce dentro de una empresa, ¿sí? El tema del uso del servicio en sí, dentro y fuera de la empresa. Bien. Por un lado tenemos el negocio de los servicios, ¿sí? Como clientes usamos servicios todos los días y mismo las empresas u otras instituciones también utilizan diferentes tipos de servicios dentro de la misma, ¿sí? Sea de forma en general o individual. Y vamos a estar también viendo un poquito eso. A ver. También vamos a tener en cuenta que el tema de el servicio y la relación con los clientes ha cambiado a lo largo de los años y ha variado sobre todo en los últimos años con el tema de la tecnología. Bien, en casi todos los campos vamos a encontrar que existen diferentes tipos de proveedores de servicios que buscan principalmente el tema del contacto y por sobre todas las cosas la fidelización con los clientes, ¿sí? Aparte de la actividad y que se lleve a una operación rentable y productiva en cuanto a la actuación por parte de los empleados, que sea agradable y competente considerada para el cliente, principalmente. Entonces, vamos a tener, por un lado, capacitaciones, ¿sí? Donde va a haber, por ejemplo, el tema de la capacitación hacia los empleados, donde se va a fomentar este servicio. También vamos a tener el tema de, por ejemplo, en el caso de la universidad como servicio en sí, ¿sí? Entonces, vamos a ir encontrando diferentes situaciones. Ahora, ¿cuáles son los cambios más importantes que ocurren en el sector servicio? ¿Y cómo afectan estos cambios la naturaleza de la competencia de los servicios? ¿Y qué características hacen que los servicios sean diferentes de los productos? ¿Y cuáles son las implicaciones para los gerentes de las empresas de servicio? Bien, estas son dos importantes preguntas con las cuales vamos a ir analizando a lo largo de la clase. Vamos a ir repasando un poquito. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es definir qué es un servicio en sí. Vamos a encontrar diferentes definiciones. Por un lado, por ejemplo, que un servicio es un acto o desempeño que ofrece una parte a otra, aunque el proceso puede estar vinculado a un producto físico. El desempeño es una esencia intangible y por lo general no da como resultado la propiedad de ninguno de los factores de producción. Y es importante destacar dos características. Por un lado, el tema de la esencia intangible y por el otro lado, el que no da como resultado la propiedad de ninguno de los factores de la producción. ¿Sí? Entonces, son dos características fundamentales en el servicio. Por el otro lado, otra definición puede ser que los servicios son actividades económicas que crean valor y proporcionan beneficios a los clientes en tiempos y lugares específicos como resultado de producir un cambio deseado en o favor del receptor del servicio. Y acá tenemos otra característica también, que es que el servicio como actividad económica y que va a dar un valor beneficioso al cliente. Entonces, son características que vamos a ir viendo que en los últimos años se fueron
especificando aún más. Por ejemplo, la definición de AMA de 1960 es que son actividades, beneficios o satisfacciones que son ofrecidas a la venta o realizadas en unión con la venta de productos. Y acá vemos la diferencia en donde acá se basa principalmente el servicio enfocado en lo que es un producto, no en el cliente. Acá no se hace mención de los clientes. En 1997, Kotler dice que en cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a la otra, esencialmente intangibles y transmisión de propiedad, su prestación puede ir o no ligada a productos físicos. Y acá ya vemos la diferencia entre una y la otra. Entonces, por un lado vemos que en 1960 se hacía referencia principalmente, cuando hablábamos de servicios, al producto, y ya en 1997 hablábamos de la intangibilidad de lo que es en cuanto a que no hay transmisión de propiedad y hacer referencia breve a lo que es la parte de la relación con el cliente, sin mencionarlo, y también el tema de que puede o no estar ligado a un producto físico. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver acá cómo fue evolucionando en cuanto al marketing de servicios. Tenemos, en la década de los 70, principalmente se basaba en el producto, estaba centrado eh, en el producto en sí. Luego, en los 80 se empieza a considerar el tema de la atención al cliente y acá vamos a ver una cuestión de las necesidades. Y esto vamos a verlo desde dos ángulos. Por un lado, desde el tema de que el cliente, como venta de un servicio o la atracción del cliente hacia un servicio es a través de las necesidades. Fomentar la necesidad de que tenga ese servicio y que lo necesita el cliente. Por ejemplo, el Internet. Entonces, en su momento, bueno, en la década de los 80, pensemos en el tema del teléfono, de tener la comunicación, de poder comunicarse con una persona de un lado a otro. Bueno, con el tema del teléfono fue lograr la necesidad hacia el cliente. Y por el otro lado, vamos a tener que se mantenga, ¿sí?, esa necesidad o generar más necesidades respecto dentro de la empresa con el cliente, ¿sí? Ya en 1987 hablamos de la existencia, operación de lo que era la gerencia de servicios y acá ya se empieza a hablar un poquito también de la atracción del cliente a través de las necesidades. Ya en los 90 hay un fortalecimiento del servicio como estrategia, ¿sí? Satisfacer las necesidades de los clientes y agregar valor. El tema de agregar valor también empieza a trabajarse el tema de la fidelidad con respecto a los clientes. Y hoy, en la actualidad, tenemos una administración de la relación con el cliente y el enfoque total sobre el usuario. Entonces, desde la década del 70, donde el centro era el producto, hoy ya pasa a ser el 100% el cliente. Bien, ahora existen diferentes canales en cuanto a la comunicación con respecto a el servicio y el cliente. Vamos a encontrar, por ejemplo, single channel, que lo que se busca en estos casos es que la interacción con el cliente se va a marcar a través de un solo punto de contacto, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de que el cliente va al lugar físico, ¿sí?, a realizar, eh, por ejemplo, una compra. Entonces, el cliente va a buscar la marca, ¿sí? Bien, en el caso de multichannel, que es en este caso donde el cliente sí va a tener una interacción con la marca y va a ser a través de diferentes puntos de contacto. Por ejemplo, va a haber diferentes tipos de canales y en cada canal va a haber un tipo de cliente. Entonces, no va a ser el mismo
la misma clientela que se va a tener, por ejemplo, en el caso del aspecto físico, o en el caso de lo que es la parte por redes sociales, por ejemplo. Bien, el cross-channel, que es la interacción del cliente con la marca a través de varios puntos de contacto, pero a pesar de ser con la misma marca. En este caso, sí, el cliente se va a poder comunicar con cada canal de forma independiente, va a operar. Y por último, vamos a tener el Omnichannel, que es la experiencia del cliente es con la marca y no con los canales. Entonces, en este caso, todos los canales van a trabajar coordinadamente para poder llegar al cliente. Bien, vamos a pasar un poquito. Bien, se me fue mucho acá. Bueno, en este cuadro, vamos a ver que este cuadro del año 2020-2021, más o menos, que se fue dando, si es un análisis de cómo el incremento entre productos y servicios ha cambiado y ha crecido principalmente en casi todo, de forma global, y vamos a ver en América Latina como también en América del Norte, en Europa, sí, en Asia, en América Latina, cómo ha ido aumentando y el crecimiento que tiene por sobre lo que es la agricultura y la industria del servicio se destaca abismalmente. Bien, y vamos a tener también acá el tema de que las industrias de servicios son responsables también de incrementos de nuevos empleos. Conforme se desarrolla una economía nacional, la participación relativa del empleo entre la agricultura y la industria y los servicios cambia de forma impresionante. Y la combinación de estos mismos, el aumento de la producción y la automatización en la agricultura y en la industria, por lo tanto, y el rápido incremento en la demanda de servicios, tanto nuevos como tradicionales, por lo tanto, dan como resultado un conjunto a un rápido aumento en el porcentaje de la fuerza laboral de un país empleada por servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que la combinación entre estos tres sectores, principalmente entre lo que es la parte de la industria y la agricultura y la relación con el tema de los servicios, da la posibilidad de un crecimiento en cuanto a la parte laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a permitir el crecimiento a cada uno de los sectores. ¿Qué sectores se destacan? Por un lado, el tema del comercio. Las finanzas han incrementado muchísimo en los últimos años. El tema del transporte y el turismo. El transporte y el turismo, con el tema del crecimiento también habitacional, ha aumentado muchísimo. Y la posibilidad de tener un mayor contacto a través de diferentes, sí, como por ejemplo, como el tema de las redes o el tema de la comunicación con otros países. Eso ha dado el paso de poder tener un aumento en lo que es el transporte y turismo principalmente. Y eso se conecta con el comercio y con las finanzas también. Bien, dentro de los sectores de servicios, habíamos hablado un momento del tema del incremento laboral y vamos a ver que estos nuevos empleos van a dar pie a dos puntos fundamentales. Por un lado, lo que se llama economía subterránea, y esto es importante, y esta puede ser definida como la realización de una actividad empresarial sin declararla a las autoridades competentes y sin pagar impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Aquel trabajo no registrado o aquellas pequeñas empresas que cobran en efectivo. Entonces, el trabajo no registrado, mal llamado trabajo en negro, y aquellas empresas que cuando cobran alguna cosita en efectivo y eso no es facturado, ¿sí? Entonces, en esos casos vamos a estar hablando de lo que se llama economía subterránea. Ahora bien,
Otro de los formatos de empleo es el llamado servicio independiente. Entonces, estos servicios independientes, ¿sí? O también llamados como servicios internos, ¿sí? Cubren ciertas actividades dentro de una empresa. Por ejemplo, si la empresa tenemos quien se encarga de la limpieza, entonces se va a contratar a una persona o una empresa también para que se encargue de la limpieza. Otra persona también se va a encargar para lo que es el mantenimiento, para que en el caso de, por ejemplo, un servicio de legales o contable, ¿sí? O mismo el tema de la publicidad, ¿sí? Entonces, esos servicios que no son, no hay un sector dentro de la empresa, entonces se va a contratar este servicio de forma independiente, ¿sí? Entonces, van a ser personas que si bien van a trabajar para la empresa, pero van a trabajar de forma externa, ¿sí? Entonces, van a ser contratados para un servicio también interno que va a ser específico para el área en el cual van a necesitarlo. Como habíamos nombrado, el tema de la limpieza, mantenimiento, servicios legales, contables. Entonces, sí, estos van a ser contratados de forma independiente. Bien, un segundito que se me trabó. Bien, también tenemos en cuenta una cuestión que es el obstáculo que puede surgir, ¿sí? Para que eh, no se fomente este crecimiento o dificulte el tema de la posibilidad de la parte de nuevos trabajos. Y en este caso vamos a ir viendo que se va a ir dividiendo, por ejemplo, falta de financiamiento, cuestiones de la inflación, falta de infraestructura, impuestos, legislación, tipos de cambio. Entonces son diferentes situaciones que se van a ir dando, que van a producir ciertos obstáculos para el mayor desarrollo de la empresa. Vamos a ir bien. Entonces, vamos a encontrar, ¿sí? Que existen diferentes factores que estimulan también la transformación de la administración de los servicios. Por ejemplo, vamos a encontrar el tema de políticas gubernamentales, como pueden ser, bueno, menciono, cambios en regulaciones, privatizaciones, nuevas reglas para proteger a los clientes, empleados y al ambiente. Por ejemplo, hace poco salió una nueva ley regulando el tema de la protección de los usuarios y consumidores por la problemática que había con las tarjetas de crédito y de débito, ¿sí? Entonces comienzan a haber diferentes regulaciones que estimulan la transformación de estos servicios. Bien, otro factor es el cambio social, ¿sí? En este caso, principalmente también vamos a ver el tema de por un lado, por ejemplo, el aumento de las expectativas del cliente. Y acá tenemos que trabajar también con el tema de las necesidades que se van fomentando para la captación de clientes, ¿sí? También el tema de servicios donde las personas cada vez tienen menos tiempo. Entonces, bien, tiene que ser un servicio que sea rápido, que sea ágil. Por ejemplo, el tema de muchas redes sociales, como saben que ahora el tema, por ejemplo, de los reels, que la gente mira, entonces tiene que ser algo de segundos que llame la atención, que lo puedan ver y que eso haga una captación del cliente. Tendencias de negocios, y esto está relacionado un poquito con lo que decía también, ¿sí? La alianza con diferentes estrategias, ¿sí? La relación entre las normas y las soluciones profesionales, las tendencias que van surgiendo, el crecimiento de las franquicias, también prácticas innovadoras en las contrataciones, ¿sí? El tema de una contratación, por ejemplo, tenemos
el tema de ciertos servicios de formas rápidas para poder contratar. Bien. Adelantos en la tecnología de la información. Y esto es fundamental, el tema de ciertos servicios y ciertos equipos en este caso también. Por ejemplo, una mayor amplitud de banda y también tenemos que tener un software más rápido y potente. Entonces, eso hace de que en forma en cadena, si queremos tener un mejor internet, y cuando queremos utilizar la computadora, ya tenemos el mejor internet, pero la computadora no nos sirve. Entonces tenemos que comprar una nueva computadora o un nuevo celular. Y así va constante en una cadena de necesidades donde sí la tecnología y sus adelantos va haciendo de que también tengamos nuevas necesidades de comprar ciertos productos o tener ciertos servicios mejorados, ¿sí? Para poder hacer la satisfacción de las necesidades que nos van sumando al día con el tema de estos productos o estos servicios en sí. Bien, internacionalización y globalización, ¿sí? Entonces, esto es fundamental también. Más empresas que operan en una base transnacional, el incremento de viajes internacionales y las fusiones de alianzas internacionales. Con el tema de la pandemia, aumentó muchísimo el tema del home office. Entonces, eso ha dado la posibilidad de que, por ejemplo, uno pueda estar trabajando, sí, desde su casa y estar trabajando para una empresa de España y de esa manera de comunicarse con gente hasta de México. Entonces, se ha dado este cambio global que ha dado una posibilidad de esta evolución en la administración de los servicios de forma no solamente nacional, sino también internacional. Bien, vamos a Vamos a hacer una aclaración también que nunca está de más, eh, la diferencia o aspectos distintivos entre los bienes y los servicios. Principalmente en el caso del servicio en sí, el cliente no obtiene la propiedad de los servicios. En el caso de los bienes, sí, la persona o el cliente cuando obtiene ese bien se hace propietario de ese bien. En el caso de los servicios, no. Sí. Bien. Los servicios como desempeño intangible. Y acá vamos a ver una escala entre elementos tangibles e intangibles y cómo se va a ir dando. En el caso de los elementos tangibles, son aquellos que son bienes. Como por ejemplo, si no sé, la compra de un producto alimentario como la sal o una bebida gaseosa, el tema de un reproductor de videos, una raqueta de tenis, un auto. Bien. Y vamos a empezar, por ejemplo, allá a ver eh, puntos donde vamos a ver que se va a hacer hacia un servicio puntualmente. Por ejemplo, ir a un restaurante de comida rápida. En ese caso, si nosotros no, cuando vamos, no es que compramos el restaurante o compramos la bandeja no, nosotros lo que hacemos es pagar por una comida, en este caso una comida rápida, ¿sí? Va a haber un servicio, en ese caso donde se nos va a atender, se nos va a dar la comida y nosotros, bueno, pues ya se dejan todas las cosas en el respectivo, los residuos y se deja la bandeja, nos llevamos la bandeja, ¿sí? No hay que hacer esto. Bien. Reparación de plomería, en este caso vamos a hablar de algo intangible, si no es que se nos queda el plomero con nosotros, no. Y en el caso de la reparación de plomería, el plomero va a venir, va a arreglar las cosas, nos va a dejar todo lo que es la parte de las cañerías, todo intacto, como tiene que estar, va a arreglar el problema y se va a ir, ¿sí? Así como, por ejemplo, el corte del pasto, el tema de un viaje, ¿sí? Entonces, en estos casos estamos hablando de un servicio que va a ser intangible.
Bien, las personas como parte del servicio. Entonces, acá vamos a tener en cuenta una característica importante que cuando damos un servicio, te comienza un tipo de vínculo en el sentido de que, por ejemplo, nosotros tenemos clientes y se busca a lo largo del tiempo mantener esos clientes. Se los va a, el propósito es la fidelización. Pero también lo que vamos a tener en cuenta es situaciones que van surgiendo en el día a día o en la sociedad, que va a hacer que nosotros tengamos también un contacto con el cliente. ¿Para qué? Para que el cliente se sienta seguro, que sienta confianza, de que, para que pueda seguir eligiéndonos y que decida y quiera seguir eligiéndonos. Entonces, ¿cómo se va a dar eso? Eso se va a dar, por ejemplo, cuando fue el tema de estos robos virtuales o el robo de información, como se decía. Entonces, las empresas, por ejemplo, en el caso de los bancos, mandaban mails a todos sus clientes, daban capacitaciones, enviaban videos, entonces le daban posibilidad para que también se encontrara y se daba el tiempo para que la empresa, si tuviera en consideración no solamente la preparación o la capacitación a su personal, sino que también la capacitación para darle el conocimiento que necesita a sus clientes para evitar, obviamente, que surja el daño, porque también ese daño causa un daño también en la empresa, vamos a decir la realidad. Entonces, para evitar daños dentro de la empresa, también era necesario capacitar o darles conocimientos a sus clientes. Bien, las personas como parte del resultado del servicio, en este caso vamos a hablar de reclutar personal de servicio que posea tanto habilidades técnicas como además de mantenerlo motivado. En este caso, sí, lo que se busca es que como parte de este servicio, sí también se le dé la posibilidad de la capacitación y ese crecimiento. Entonces, a medida de que también la persona va trabajando en un servicio específico, también va a ir aumentando su capacitación. Entiendo, ¿sí? Mayor variabilidad en las entradas y salidas operativas. Bueno, esto es en cuanto a los controles de calidad. Si es más difícil lograr la productividad que se mejora por medio de establecimientos de normas, ¿sí? El reemplazo de empleados por la automatización reduce la variabilidad. Y en estos casos, en el caso de la diferencia entre los bienes y servicios, sí, es esta variabilidad que se puede dar en cuanto al bien en sí, sí. Dificultad en la evaluación por los clientes. Y esto es un poquito de lo que hablábamos, por ejemplo, cuando en el caso de en los servicios, si hablamos también esto de desarrollar la confianza entre el cliente y la empresa y a educar al cliente ayuda a elecciones más inteligentes y ayuda en lo que es en la producción del servicio en sí. Entonces, el, en el caso de los bienes, lo que va a pasar es que no va a existir esa evaluación en sí, porque cliente va, compra, ya está, lo sumo puede decir que si la persona que lo atendió no le gustó, o si le gustó, o prefirió comprar por otro medio, cuando a veces, por ejemplo, compran por medios digitales, no hay un contacto humano, simplemente se hace la compra y después en cuanto al producto en sí, pero no es que hay una definición con respecto a la persona. ¿Sí? No es- en cambio, sí surge con el tema de los servicios. Antes era muy común que, por ejemplo, cuando en la parte telefónica, o mismo ahora también pasa de que los llaman que, no sé, para que se agreguen a una empresa telefónica y de esa empresa telefónica antes por lo menos evitaban que uno se fuera y que hacían.
te llamaban, te preguntaban si querías mejorar o por cantidad de tiempo que vos pertenecías a la empresa, te daban un beneficio por 6 meses. Entonces, se buscaba eso. Hoy ya en día no existe tanto en lo que es la parte telefónica, pero antes se daba bastante. Bien, ausencia de inventarios de servicios después de su ejecución, sí. Eh, no es que hay un control, digamos, en el sentido de que de la producción de ese bien en sí, sino que, bueno, como dice, la rentabilidad de las empresas de servicios de causa es limitada y depende amigo, de la realización del negocio que sea correcto o preciso, porque puede ser que la, la demanda que exista de, por ejemplo, de ese servicio hasta varía, por ejemplo, en los meses, sí va a haber no un inventario, pero sí un análisis de su ejecución, por ejemplo. Y importancias del factor tiempo, también en cuanto a entender las limitaciones del tiempo y las prioridades de los clientes. Esto es un poquito también de lo que estuvimos hablando. Reconocer que los clientes consideran la pérdida de tiempo como una carga. Y esto es fundamental. Los clientes quieren todo ya ahora mismo y si es mejor, ayer. Entonces, ante esa necesidad de que todo sea enseguida, también hay que tenerlo en cuenta en el momento del servicio en sí. Diferentes canales de distribución, sí. Por ejemplo, va a haber la oportunidad para la entrega de electrónica en cualquier momento de servicio basado en la información, reconocer las oportunidades para la entrega instantánea de servicios en todo el mundo, eso también. A veces pasa de que hay ciertos servicios que si bien son nacionales, pero la posibilidad de ese crecimiento a sectores u otros países también da la posibilidad de que sea reconocido y también, obviamente, es el crecimiento de la empresa. Bien, otra característica que vamos a tener en cuenta con respecto a los servicios es la diferencia entre servicios esenciales y suplementarios. De acá les voy a dar un ejemplo bastante ágil como para que se pueda entender. Una persona se va de viaje, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que va a hacer es contratar en un hotel una habitación para pasar la noche, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser ese servicio esencial? La habitación, ¿sí? Fíjese acá que dice, una cama para pasar la noche en una habitación privada, elegante, con baño. Entonces, el servicio va a estar dado por esa habitación que tiene baño. Bien. ¿Y cuáles van a ser los servicios suplementarios? En este caso vamos a tener, por un lado, la reservación, por otro lado, el tema del estacionamiento, vamos a tener recepción, si tiene o no tiene servicio de equipaje, si tiene el tema de ir a un bar o si tiene mismo un barcito dentro del hotel, o también lo mismo con el tema del restaurante, si tiene un lugar para, por ejemplo, si tiene un restaurante y tienes desayuno incluido o no, o tenés que ir a un lugar cercano para poder ir a comer. En el caso de que quiera entrenamiento, deporte, ejercicio, bueno, ¿tiene gimnasio el hotel? No, bueno, ¿hay algún lugar donde se pueda hacer ejercicio? El tema de la comunicación, teléfono, en este caso, teléfono, pero estaríamos hablando de hoy en día del Wi-Fi, ¿sí? Entonces, el hotel cuenta con Wi-Fi y cuenta con un buen Wi-Fi como para poder comunicarse o más o menos. El tema de la posibilidad de despertador, que eso es que recepción te llame a la hora que solicitas para que te despierten. El tema del servicio de la habitación, ¿sí? El tema de el centro de negocios, o sea, cómo está el lugar también, si hay un cajero también. Entonces, son diferentes, o sea, que uno va viendo para tener en cuenta al momento de contratar. Entonces, el servicio esencial, la habitación en el hotel con baño. Servicios suplementarios, todo el resto de los servicios que fuimos mencionando que van a ser ese plus para que quede, digamos, completa el tema del servicio en sí. Bien.
La de tangible e intangible ya lo estuvimos viendo. Bueno, acá, receptores directos del proceso de servicios. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en algunos servicios, como acá el ejemplo que doy, corte de pelo o en transporte público, el servicio va a ser directo hacia la persona. En otros los casos vamos a encontrar que se buscan los servicios, por ejemplo, ir a un lavadero, ¿sí? Para mantener o mejorar los objetos que les pertenecen, ¿sí? Por ejemplo, ir a una tintorería para poder arreglar un saco. Eh, pero sin participar ellos mismos en ese proceso de entrega del servicio y sin disfrutar de los beneficios hasta más tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que yo llego, por ejemplo, te saco a la tintorería para que lo arreglen, perfecto, el servicio va a ser que van a arreglar el tapado, me lo entregan, listo, y yo después voy a hacer disfruto de ese tapado después, ¿sí? Para el uso que se le da. Bien, entonces. La naturaleza del encuentro entre el proveedor del servicio y sus clientes varía en forma importante según el grado de participación de los clientes en el proceso de servicio. Y esto ténganlo en cuenta, por favor, ¿sí? La naturaleza del encuentro del proveedor del servicio y sus clientes varía en forma importante según el grado de participación de los clientes en el proceso de servicio. Bien. Otra clasificación de servicios. El lugar y el momento de la entrega del servicio. En estos casos es cuando se diseñan sistemas de entrega y vamos a determinar si la empresa, si, por ejemplo, en cuanto a una instalación, si el servicio se debe llevar hacia el cliente o mismo el cliente va a acudir hacia el lugar de la empresa, ¿sí? Por ese servicio. Estas decisiones sí van a implicar la consideración de la naturaleza del servicio mismo y el lugar donde se encuentren eh, sus preferencias con respecto al momento de compra y uso y los costos relativos de las diversas alternativas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como todo, cuando pagamos o no el envío por cierto servicio, si es los que nos tienen que llevar o tenemos que ir directamente al lugar para que podamos tener ese servicio. Por ejemplo, corte de pelo, podemos ir a la peluquería o la persona, peluquero o el estilista puede ir hasta el domicilio, por ejemplo, a realizar su servicio. Los costos es más que seguro que van a ir variando, porque digo más que seguro porque depende de cada profesional, pero va a ir variando dependiendo si se tiene que movilizar o no ese lugar. Personalización versus estandarización de los servicios. Y en este caso vamos a encontrar la característica de que este servicio va a poder ser un servicio que va a ser igual para todos los individuos o que va a satisfacer determinadas necesidades de cada individuo. Por ejemplo, sistemas de televisión por cable donde tiene diferentes opciones o el internet donde, por ejemplo, podemos contratar 100 megas, 200 megas, 500 megas, si puede ser contratado con el internet, con el cable, o que también, bueno, antes tenía con teléfono. Entonces, uno puede ir armando el pack o directamente el servicio es para todos por igual, por ejemplo, no sé, el de la luz. Nos tiene a todos, tenemos el medidor y ahí en base a un tipo de medición vamos a encontrar el tema de el gasto que haya que pagar. Bien, naturaleza de la relación con los clientes. En este caso, sí, la relación con los clientes va a ir variando dependiendo, sí, de el contacto que haya
de la empresa o donde se realiza el servicio con el cliente en sí. Por ejemplo, en el caso de, si hay que hacer un trámite con el banco, ya hoy casi todo lo podemos trabajar por internet, pero también para algunos casos hay que ir hasta el banco o hay que contactarse de forma telefónica. Entonces, el banco tiene un conocimiento y un registro del cliente en sí. En caso de, por ejemplo, de hacer una compra en algún supermercado, entonces en este caso vamos a encontrar de que no hay un registro o una relación con el cliente. Uno va, elige los productos, todo, saluda a la cajera y uno sigue su vida. Y la empresa lo que ve es que se realizó una compra. Pero no es que hay una relación de, bueno, fulanita de tal que hizo esta compra, salvo que haya realizado con alguna tarjeta. Porque si paga en efectivo, simplemente queda registrada la compra, pero no la relación con el cliente en sí. Bien, los diferentes niveles de equilibrio entre la oferta y la demanda, sí. Entonces, acá es algo que va surgiendo, sí, eh, mientras que otras presentan fluctuaciones importantes, también se da el tema de el aumento o la disminución de las demandas en cuanto a la posibilidad de servicios. Por eso es que tenemos que ir viendo diferentes estrategias para poder pronosticar y manejar estos niveles de servicios. Bien, bueno, y acá dejo algunos videos para que también puedan ver en relación a lo que es en cuanto al marketing digital y un poquito de todo lo que se estuvo viendo en la clase. Espero que les haya gustado y recuerden que también hay un cuestionario para realizar. Así que bueno, pero nos vemos en la próxima clase.